La pandemia parece que cede, pero no así la recesión en algunos sectores. De este tema vamos a estar hablando ya con Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Pilar? ¿Cómo andas vos? Muy bien. Hablando de sectores que no les está yendo bien, o por lo menos cuál pensás que es el panorama en lo que tiene que ver con las ventas de abril y de junio. Exactamente, simplemente para hacer una escenas del capítulo anterior, porque nos sirve para traer este tema. El jueves habíamos dicho que en realidad el BCU había tomado la decisión de orientar sus herramientas al combate de la inflación, y eso, como en economía no había almuerzos gratis y todo tiene un costo, bueno, el costo es justamente que va a ir gradualmente retirando el apoyo a la recuperación de la actividad. Y donde un sector donde esa tensión se hace manifiesta es justamente el de comercio y servicios, que es justamente lo que decías vos. Si ahora vemos, por ejemplo, la primer placa, estamos hablando de un sector que viene desde hace 9 trimestres, ¿sí?, en caída. O sea, lo que estamos mirando ahí es cómo vienen evolucionando las ventas en términos reales, o sea, descontando el efecto de la inflación, y lo que estamos viendo es lo que es esperable ver, porque es un sector que contiene a los rubros más afectados por la situación de la pandemia. Entonces, lo que venimos viendo es una mejora, ¿sí?, porque viste que la barrita de la caída al final, en el Mm. segundo trimestre, que es donde tenemos los últimos datos, son un poco, es mucho más moderada de lo que veníamos viendo, pero sin embargo sigue marcando un escenario recesivo que para adelante todavía encierra muchas dificultades. Es cierto que cuando vos mirás, por ejemplo, el 60% de los rubros que están dentro de este sector, la mayoría son comercio, aunque hay algunos servicios, están creciendo en términos de sus ventas. Y el 48% de las empresas dentro de este sector, que incluye estos dos subsectores, también está creciendo. O sea que hay una mejora, pero bueno, viene de niveles muy, muy, muy malos, y quiere decir que de acá en adelante todavía nos queda un tramo largo por recorrer. Entonces, este sector de alguna manera muestra esas tensiones que tenía la edición que analizamos el jueves entre la inflación y la recuperación de la economía, porque si pensamos para adelante, y eso es lo que muestra ahora la segunda placa, bueno, ¿cuánto es lo que estima, que es lo que se desprende de este informe de la Cámara de Comercio y Servicios, cuánto se estima que se va a prolongar la afectación asociada a la pandemia en cada uno de los sectores? Entonces, lo único que estamos viendo ahí es, bueno, la cantidad de trimestres esperados para los distintos rubros que hacen a este gran sector. En el peor de los casos, nos encontramos con, por ejemplo, la situación de las agencias de viaje y los hoteles, que son los servicios que todavía van a retomar su normalidad, o normalidad entre comillas, en más de un año y medio. ¿Sí? Casi 2 años van a tardar todavía en sacarse de encima toda la afectación que generó la pandemia. Cuando miramos en términos promedio y tomamos todos los rubros del sector, bueno, es algo menos de un año la afectación que está prevista por la pandemia, y en algunos sectores, como son los que están más abajo, los electrodomésticos, minimercados o juguetes, bueno, la afectación se va a prolongar un poquito menos, pero de alguna manera, cuando tomamos todo el sector en su conjunto, falta todavía un gran trecho por recorrer para poder decir que de alguna manera se está recuperando el sector. Claro, y uno además piensa que si en el sector, por ejemplo, de hotelería, de turismo, tenemos 2 años por delante, uno puede ponerse a pensar, Germán, ¿cuánto queda en el camino? ¿Cuántas personas, cuántas empresas quedan en el camino, no? Exactamente, es un sector que emplea muchísima gente, y como hablamos también la semana pasada, justo, pero el martes, no solamente tenemos la afectación vinculada a la situación de la pandemia, sino que cuando se abran las fronteras vamos a enfrentar ese escenario complejo en relación a nuestros vecinos, ¿sí?, que también va a afectar mucho el comercio, en particular el comercio de frontera. Entonces, es como un conjunto de cosas que hacen tener como cierta prudencia a la hora de poder decir, bueno, la recuperación de la actividad se está consolidando. En algunos sectores sí, pero en otros sectores no, y en particular en sectores que justamente, como decís vos, son importantes para revertir la situación en la órbita del mercado laboral.